Buen día, buenos días. Vamos a continuar. Estábamos viendo la litosfera y este es el segundo vídeo, la segunda clase sobre la litosfera. Bien, os he puesto la página web profesorvictororoca.es, no para hacer publicidad, que también, sino porque os he hecho un resumen tanto de la clase anterior como de esta. Si entráis en recursos, geografía y geografía física, os encontraréis un PDF que se llama litosfera y que os he preparado para que podáis seguir un poquito todo, ¿vale? Por si alguien se encuentra un poquito perdido. Vamos a abrirlo, repasamos un poquito lo que vimos en la clase anterior y ya vemos lo que nos tocaría hoy. Bien, vimos las diferentes capas tanto por encima de la litosfera, es decir, recordamos que había una atmósfera, gases, una hidrosfera, agua, me ha traicionado el valenciano, una biosfera, es decir, el conjunto de seres vivos del que formamos parte, y por último una litosfera, que es la capa de tierra que es más superficial. Y dijimos, ¿y qué más hay debajo? Estuvimos viendo qué hay debajo, estuvimos viendo cómo se forma, vimos las placas tectónicas, cómo interaccionan entre ellas, vimos los bordes, y lo último que vimos un poquito era cómo se van, si con esto vimos un poquito cómo se crean, también vimos cómo se van erosionando con las formas del relieve, el viento, la lluvia, las inundaciones torrenciales, todo eso va erosionando y modelando la tierra, las montañas, va excavando los valles, ¿vale? Las épocas glaciares, el hielo de la época glacial también hace muchísimo, erosiona muchísimo los relieves, ¿vale? Bueno, pues me faltó no, en este vídeo voy a explicaros rapidísimamente las fases, ¿vale? En realidad de esto me darlo por encima. A mí lo que me interesa sobre todo es que sepáis que a nivel geológico se distinguen dos fases. Aunque la Tierra está, hemos dicho que la litosfera siempre está en movimiento, la litosfera es dinámica, su tiempo es mucho mayor. Entonces, claro, una montaña aparece, desaparece, se erosiona, se transforma, se convierte en valle, se agrieta. Lo que pasa es que el tiempo geológico es que el tiempo en el que aparece una montaña y se erosiona son miles de millones de años. Como nosotros no vivimos ni una centésima parte de todo ese tiempo, nos da la sensación de que la montaña siempre estaba ahí y que no se va a mover. Entonces, nosotros a nivel de geología, a nivel de millones de años, distinguimos dos tipos de fases. Unas fases son en las que hay más terremotos, ¿vale? Hay más terremotos, hay movimientos, las placas se mueven mucho más, se genera mucho más movimiento y todo eso genera muchos más volcanes, muchas más montañas, placas que suben otras, unas sobre otras, otras chocan. Son épocas de muchísima actividad. Esas fases que ocupan millones de años de mucha actividad, las llamamos orogénesis, ¿vale? Aquí tenemos una, la calidoniana, la herciniana, o la última de todas fue la orogénesis alpina. La mayoría de montañas que hoy conocemos se formaron en esta orogénesis alpina, hace 65,2 millones de años, ¿vale? El resto de fases en las que no hay orogénesis, en las que no se están creando montañas, sigue habiendo movimiento de placas y sigue habiendo volcanes, pero mucho más suave, mucho más despacio. Los movimientos son mucho menores. Entonces ahí las fuerzas de desgaste son mucho mayores que las fuerzas de creación. Y entonces hablamos de fases de erosión y de sedimentación. Es decir, el agua poquito a poco va destrozando la roca de la montaña, el río la arrastra, llega al mar donde las olas la van triturando y al final nos encontramos arena, ¿vale? Por tanto, esos dos periodos, si hay mucha más creación que destrucción, porque hay muchos terremotos, muchos movimientos de placas, hablamos de una fase de orogénesis. Mientras que si es una fase muy tranquila, en la que hay poco movimiento de placas, pocos terremotos, pocos volcanes, y la principal potencia es la erosiva, hablamos de fases de erosión y sedimentación. Nosotros, desde hace 1,7 millones de años, estamos en el llamado Cuaternario, que es una era de erosión y sedimentación.
A pesar de eso, pues todos hemos oído hablar del Vesubio y Pompeya, o del Krakatoa, o de una serie de grandes volcanes, ¿no? En la antigüedad tenemos ese relato de la civilización minoica y de la isla de Creta que vimos en clase, pero aún así, todos esos movimientos pertenecen a una fase tranquila de erosión y sedimentación. Así que imaginaros lo que no es erosión y sedimentación, ¿vale? Muy bien, pues ya hemos visto esa primera mitad de la videoclase de hoy, que era ver esas fases. Ahora que sabemos cómo se produce el relieve, cómo aparece la litosfera, cómo desaparece la litosfera y las fases de creación y de destrucción de la litosfera, todo eso cuando se mezcla da lugar a las formas del relieve, ¿vale? A las montañas, a los ríos, las islas, los continentes, todo. Para que sea más cómodo para vosotros, voy a dividiros esas formas del relieve en tres: los marinos, los de costa y los de interior. Vamos con los primeros, vamos con los marinos, ¿vale? Este es un ejemplo de relieve marino. Imaginaos, ¿vale? Que por aquí todo esto está sumergido bajo el agua. Todo esto está entero sumergido bajo el agua. ¿Qué tipo de relieve nos podemos encontrar bajo el agua? ¿Qué accidentes en la litosfera, qué cosas raras en la litosfera nos podemos encontrar bajo el agua? Pues mirad, nos podemos encontrar una dorsal oceánica, ¿no? Vimos que el Atlántico tenía un sitio por el que está agrietada la corteza, la capa más superficial de la Tierra, por donde emerge magma, emerge material nuevo y va separando placas, ¿vale? Ahí tenemos la dorsal oceánica. ¿Qué hay alrededor? Una llanura, pero como es bajo el agua, esta zona plana a gran profundidad la llamamos una llanura abisal, ¿vale? Aquí lo tenéis, llanura abisal, porque es muy planita. ¿Qué nos podemos encontrar? ¿No? Esto es casi como en la Tierra. ¿Qué nos podemos encontrar? Nos podríamos encontrar un valle, ¿no? Una depresión, una grieta hacia abajo. Normalmente, si chocamos con otra placa, se suelen producir esas grietas, nos las podemos encontrar. ¿Cómo se llaman esas grietas en profundidad? Son las fosas oceánicas. Algunas fosas son tan profundas que para nosotros son un misterio, porque no tenemos tecnología suficiente para bajar tan abajo. La presión de toda esa agua sobre nosotros es tal que nosotros desde luego no podemos, pero no hemos conseguido crear ningún robot, ningún submarino, ningún dron submarino que sea capaz de llegar hasta abajo del todo de la fosa más profunda. Es territorio desconocido para nosotros. Luego, igual que te puedes encontrar grietas hacia abajo, te puedes encontrar pequeñas montañas. Si esas montañas son muy altas, emergen del agua y se convierten en islas. Normalmente estas islas se forman porque en algún momento puede ser actual y estar activas, o puede ser hace mucho tiempo y estar apagadas totalmente. En algún momento la corteza se quiebra, se raja y entonces hay una fisura por la que emana magma. No es una grieta, es un punto en el que se hace un agujerito pequeñito. Y esa zona por la que la corteza se debilita y sale magma en un punto concreto es un volcán. Si una zona se debilita y hay 4 o 5 volcanes, hablamos de un conjunto de islas volcánicas, ¿vale? Y ya cuando llegamos a la costa, porque todo esto está sumergido a muchísimos metros de profundidad, cuando llegamos a la costa nos encontramos una plataforma continental, ¿vale? Nosotros, si entramos desde Santa Pola, veremos que en realidad el agua tiene poca profundidad. Si nadáramos, si llegáramos hasta Tabar, que siguiéramos nadando, la profundidad que hay desde donde estamos nadando, desde la superficie del mar hasta abajo, es muy poquita. Casi a buceo con una bombona casi podríamos llegar. Pues en realidad esa profundidad es nada, es ridícula, ¿vale? Porque estamos sobre la plataforma continental. Cuando te alejas lo suficiente del continente es cuando caes por el talud continental y llegas realmente al fondo marino, ¿vale? Alrededor de las costas siempre hay una plataforma continental que normalmente mide, depende muchísimo, pero unos 40 o 50 kilómetros fácilmente te los vas a encontrar hasta que realmente caes. Esta caída de aquí puede tener
Si digo 500 metros de altura me puedo quedar muy corto, ¿vale? Y ya llegas al verdadero relieve marino. Os recuerdo todo esto bajo el agua. Así que ya hemos visto las formas del relieve marino. Vamos a ver las de costa, que ya son muy facilitas. ¿Qué nos encontramos? Pues lo primero y más sencillo, una isla. Si son varias islas juntas, estamos hablando de un archipiélago, las Baleares o las Canarias, ¿vale? Luego, si una isla tiene un puntito de unión con el continente, no hablaríamos de una isla, sino de un archipiélago, de una península, como nosotros, la península ibérica, porque está unida por un istmo, que son Pirineos, al resto del continente. Luego tendríamos un golfo, cuando el agua se mete dentro de la tierra. Tenemos un cabo, cuando la tierra sale fuera, se mete dentro de lo que sería el mar, ¿vale? Y nos podemos encontrar, igual que una playa lisita, nos podemos encontrar con un acantilado. Bahías, que son golfos, donde la playa se queda muy refugiada y aquí es muy fácil construir puertos. Albuferas, que son zonas medio cerradas, donde se mezcla el agua dulce con el agua salada. Y finalmente, las desembocaduras de los deltas, ¿vale? Donde se suele acumular material que el río trae hacia abajo. También nos podemos encontrar con una ría, que es una zona, sobre todo se da en el Atlántico o en el Pacífico, donde si la marea sube, el agua salada entra río arriba y cuando la marea baja, es el agua dulce la que baja, ¿vale? Bien, y por último ya solo nos quedarían los relieves continentales, es decir, lo que se da tierra adentro. ¿Qué nos vamos a encontrar? Si es todo plano, una llanura, aquí la tenemos. Si sube un poquito, una colina. Si sube mucho más, hablaríamos de una montaña. Y si hay muchas montañas juntas, podríamos hablar de una sierra, o si es muy, muy grande la acumulación de montañas, o si hablamos de varias sierras, hablaríamos de una cordillera, ¿vale? ¿Y qué pasa si es una sierra, pero la parte de arriba es un espacio plano? Entonces hablaríamos de una meseta. España es una gran meseta, la península ibérica es una gran meseta. Es decir, tú subes a mucha altura, pero después, en lugar de encontrarte con el pico de una montaña, te encuentras con una llanura, pero en altura, ¿vale? Muchas veces estas mesetas o estas montañas son excavadas por los ríos. Habíamos hablado de la fuerza de la erosión. El río va llevándose la tierra, cada vez que hay una riada, el río coge mucha fuerza, va apartando la tierra casi como si fuera una pala, como si fuera una máquina, y construye estos valles, ¿vale? Erosiona y forma estos valles. Y por último, también nos podemos encontrar, igual que hay formas del relieve que sobresalen, también nos podemos encontrar con formas del relieve que en la altura normal bajan, incluso por debajo del nivel del mar, ¿no? Aquí, si el río se desbordara, todo esto se llenaría de agua. Esto es una depresión. En la península ibérica, las dos más famosas son la depresión del Ebro y la depresión del Guadalquivir. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto ya hemos terminado, ya hemos visto las diferentes formas del relieve y con esto hemos terminado la litosfera.